En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenido a nuestra celebración eucarística. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte.
muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde y hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde. Encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más,
pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del dolor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. En este 25º del tiempo ordinario, reflexionamos sobre los caminos inimaginables y el amor de Dios. Este amor es incalculable. Por lo tanto, la Iglesia nos invita a emular este amor. Todas las lecturas de hoy tienen una cosa en común: el amor de Dios por nosotros. En la primera lectura, Isaías nos invita a orar: busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino. En esta lectura vemos a un Dios que expresa su amor por su pueblo. También vemos a un Dios que, a pesar de nuestra infidelidad, sigue buscándonos. Un Dios que se preocupa y está listo para acogernos. En la segunda lectura, Pablo expresa el amor que tiene por Dios y por el Evangelio. Como cristianos, muchas veces somos jalados en dos direcciones. Todos queremos ir al cielo, pero esta vida aún nos atrae. Pablo tenía los mismos sentimientos mixtos también. Aunque creía que pronto sería liberado de la cárcel, sabía que podía caer víctima de la espada de Nero. Esto creó un conflicto en él. Anhelaba estar con nuestro Señor Jesucristo, porque eso sería mucho mejor. Sin embargo, también quería vivir por su amor a sus hermanos y a sus hijos en la fe. Por lo tanto,
la respuesta de Pablo al dilema más profundo de la vida es: vivir es Cristo y morir es ganancia. El amor por nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva, y para nuestros hermanos deben motivar todas nuestras acciones. Debe ser la fuente de nuestra fuerza. A través de esto, morir o vivir para Dios o para nuestros hermanos ya no será una tragedia para nosotros. Más bien sería un testimonio del Evangelio. Se convertiría en una expresión de nuestro amor por los demás. Pablo resume su reflexión con la siguiente instrucción: evita cualquier cosa en tu vida cotidiana que sea indigno del Evangelio de Cristo. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos presenta un dilema. ¿Cómo podría el empleador pagar a todo la misma cantidad? ¿Fue difícil para el anterior o primero grupo de trabajadores entender tal como sería para la mayoría de nosotros hoy en día? La clave para entender la acción del empleador en esta parábola está en la primera lectura de hoy. Dios nos recuerda que mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Lo que vimos en la acción en el Evangelio de hoy es simplemente la justicia de Dios. Su justicia se ríe por su generosidad y amor incondicional para todos. Su acción hacia el último grupo de trabajadores demuestra que no está actuando de acuerdo con la justicia estricta ni con la economía. Más bien, está motivado por el amor y la generosidad hacia todo lo que responde a su invitación. Por todos nosotros, Él ha ampliado la misma invitación inmerecida. A todos Él pagará el mismo salario o recompensa porque su amor es incondicional. Su recompensa no depende de cuándo llamó a uno, sino de su amor generoso e inimaginable para todos. Lo que cuenta en el reino de Dios no es años de servicio, sino diligencia de corazón como elegido. Todos los hombres, no importa cuándo llegan, son igualmente preciosos para Dios. Por lo tanto, la recompensa de Dios para todos en su reino es simplemente su gracia que se extiende a todos aquellos que respondieron fielmente a su invitación humana. Finalmente,
Lo que importa es que el Señor está cerca de todos los que responden a su invitación. No importa cómo y cuándo, su amor es para todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los actos de Dios están muy por encima de los nuestros. Por eso sabemos que nuestra plegaria tendrá respuesta. Respondemos: Cristo, óyenos. Por todos los que proclaman el Evangelio con sus vidas, especialmente los maestros y misioneros, oremos. Por todos los que trabajan en la viña de la paz, especialmente los líderes nacionales y representantes del gobierno, oremos. Por todos los que sufren y mueren por su fe, sobre todo cristianos en el Medio Oriente, oremos. Por los que luchan contra la enfermedad y el sufrimiento, especialmente los médicos y científicos, oremos. Por la tierra, para que el Espíritu de Dios inspire a los líderes de nuestra nación a proteger a toda su creación, oremos. Ahora en silencio pidamos por nuestras intenciones personales. Oremos. Dios generoso, tú estás cerca de todos los que te llaman. Escucha nuestras oraciones y concédenos lo que te pedimos con ayuda del Espíritu, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Por favor, siéntate. En este momento se supone que debemos ofrecer nuestra oferta, pero
como no puede estar presente personalmente para dar su ofrenda, le pedimos que continúe enviando su ofrenda en nuestra parroquia. Necesitamos su consideración y generosidad para que nuestra parroquia continúe operando, especialmente durante este tiempo de crisis económica. Puede enviarlo por correo o dejarlo en nuestra oficina por la mañana durante los días hábiles, es decir, de lunes a viernes. Gracias por su generosidad. Blessed are you, Lord God, who have brought goodness, Holy Spirit, and bread of life. Blessed are you, Lord God, who have brought and our spiritual drink. With humble spirit and contrite and sacrifice and this to be pleasing to you, Lord God. Wash me, Lord, from iniquities and cleanse me from my sins. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por quien haciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mayrón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, con Santa Francesca de Roma, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz les dijo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. May the receive body and blood of Jesus. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. A quienes alimenta, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, siéntate. Anuncios. Las misas del sábado de a las 5 p.m. en inglés y a las 7 p.m. en español están limitadas en espacio. Favor de hablar a la oficina parroquial para anotarse. Les recordamos que las misas del domingo se están llevando a cabo en el área del festival parroquial. El horario de misa de domingo en español es a las 7 y a las 10 a.m. y a las 8:30 a.m. en inglés. No necesita anotarse, solo traiga su cubrebocas y silla. Este miércoles 23 de septiembre a las 10 a.m. a las 2 p.m. la farmacia Walgreens vendrá a poner vacunas gratis contra la gripe. Aproveche esta oportunidad. Las fechas para inscripciones del catecismo las puede encontrar en el boletín parroquial, en nuestra página web o en el Facebook de la parroquia. Si alguna persona le gustaría ayudarnos a llamar a nuestros feligreses para recordarles de la importancia de votar, favor de llamar a la oficina. Los invitamos a llevarse el boletín. Recemos ahora la oración por las elecciones. Por favor, arrodillarse. Oración para antes de unas elecciones. Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera, para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes
que nos acercan cada vez más a tu reino. Te pedimos por el don del discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu palabra, viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad. A medida que siguen el camino de Jesús y sus apóstoles y nos guían hacia tu reino de paz y justicia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Por favor, de pie. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para la bendición. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis ser en paz.